México es un país con una amplia historia, lleno de eventos y personajes de los que nosotros pudiéramos hablar. Uno de los periodos de la historia mexicana que es más recordada es el Porfiriato. El Porfiriato debe su nombre porque es un periodo de la historia de México que corresponde al gobierno de Porfirio Díaz, que ocurrió de 1877 a 1911. Esta fue una época de gran avance tecnológico para México. Pero en este periodo de tiempo tampoco se respetó lo establecido en la Constitución respecto a puntos como la duración de un presidente en el poder, así como las condiciones de la población en general, como el derecho al voto, condiciones laborales, entre muchas otras cosas. Hablemos hoy de una fuerza armada que surgió antes del Porfiriato, pero que su mejor momento fue durante el gobierno de Porfirio Díaz. Estos son los rurales. Los rurales eran una especie de policía cuyo objetivo era cuidar los caminos de los salteadores. Este cuerpo armado tiene sus orígenes allá por el año de 1857, para ser exactos, un 16 de enero. Por aquel tiempo se creó con el nombre de Guardia de Seguridad bajo el control del gobierno federal, o dicho de otra manera, dependían directamente del presidente en turno. Por aquel tiempo, también esta fuerza podía integrarse al ejército como refuerzo si se requería. Con el paso del tiempo, en la denominada Guerra de Reforma, se convirtió poco a poco en una especie de policía rural, sin tener ese título formalmente. Fue hasta el año de 1861 cuando Ignacio Zaragoza, el héroe de la Batalla de Puebla, y que por aquel año era ministro de guerra, creó formalmente la Policía Rural. Inicialmente se formaron 4 grupos de policías rurales, pero por aquel tiempo México se enfrentaba a los franceses, que buscaban adueñarse de gran parte del territorio mexicano. Por eso, los rurales se unieron al ejército federal a fin de oponer resistencia a esta invasión. En este ir y venir de un México devastado por la guerra, un joven, Porfirio Díaz, quedaría impresionado por la actuación de los rurales durante la guerra con Francia. Pero un hecho que marcaría la historia de los rurales fue la llegada al poder de Porfirio. Porfirio Díaz se levantó en armas en 1876, cuando el entonces presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, intentaría reelegirse como presidente de nuevo. Este movimiento armado fue conocido como Plan de Tuxtepec. Al año siguiente, en 1877, Díaz fue declarado presidente de México. Una de las prioridades de Díaz fue establecer el orden en el país, que por aquel tiempo era en su mayoría un país rural, por lo cual tenía graves problemas de seguridad como el bandolerismo, que mermaba la sensación de seguridad de los extranjeros, esto para poder establecer inversiones extranjeras en el país. Por ello, Díaz dispuso que los rurales se encargaran de perseguir todo hecho fuera de la ley. Además, para contar con más efectivos, se dispuso que los oficiales y soldados que pelearon al lado de Díaz en el plan de Tuxtepec pasaran a formar parte de los rurales. Con esto, Porfirio Díaz también buscaba evitar tener más tropas sublevadas en el país, dándoles un propósito en el gobierno a las antiguas guerrillas. También se solía aceptar a bandidos que habían sido perdonados por el gobierno. Esto ayudaba mucho a la inteligencia de los rurales y a aumentar su efectividad. El que dirigía dicha fuerza recibía el título de Inspector General de la Policía Rural y era seleccionado directamente por el presidente en turno, que en este caso era Porfirio Díaz. Y como lo recalcan los documentos de la época, este debía asegurarse de que los rurales cuidaran caminos, ayudaran a la policía urbana, persiguieran a quien cometiera delitos, entre muchos otros objetivos. A pesar de todo lo escrito y del objetivo por lo que fueron fundados, los rurales tenían muy mala fama entre la población rural. Por una parte, los rurales rasos o de más bajo rango sufrían de las consecuencias de la corrupción del gobierno, ya que en ocasiones su sueldo llegaba con muchos descuentos ocultos que se quedaba en los bolsillos de oficiales de más alto rango por medio de muchas irregularidades. La gran mayoría de los rurales no contaban con una educación o una formación directa del gobierno. Esto generaba un sinfín de comportamientos en sus miembros
que se les calificaba en ocasiones de borrachos, bandidos, ignorantes, abusivos. Y aunque es cierto que no todos los rurales se comportaron de esta manera, lo que sí es cierto es que la población los tenía en un concepto muy diferente al de su fundación. En ocasiones, los rurales también servían de gatilleros para los intereses de personajes o personas que tenían algún interés político o incluso eran los conocidos hacendados. Estos atentaban contra la población más desprotegida, aquella para la cual habían nacido para proteger, los campesinos. Muchos de estos campesinos murieron a manos de los rurales, pero también existieron campesinos que se enfrentaron a ellos y estos eventos pasaron a convertirse en algo que en México se llaman corridos o canciones en cuyos versos se narra la situación de aquellos años. Su desaparición como fuerza política y militar fue tras 1910, con el estallido de la Revolución Mexicana.